Hola a todos y a todas y bienvenidos a un video más de Viviendo la Verdad. Estamos hablando sobre el tema ¿existe la felicidad? En el video anterior hablábamos sobre que la felicidad hay que buscarla, que no llega de pronto. Y luego hablamos de que también hay angustias. ¿Cómo? No siempre podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, pero sí podemos controlar lo que está dentro de nosotros cuando nos enfrentamos a esa resistencia. Cuando entendamos eso, vamos a encontrar una de las llaves más grandes de la felicidad y estaremos a un paso más cerca de eliminar angustias de nuestra vida. La raíz de toda angustia es el egoísmo. ¿Por qué? Porque esperamos sentirnos felices cuando nuestras circunstancias cambien, o peor aún, cuando a otra persona cambie. Es doloroso ver cómo muchos matrimonios se destruyen por una razón: egoísmo. Queremos que nuestras parejas cambien y solo así mi relación puede funcionar. Si usted es una de las personas que cree eso, déjeme decirle una cosa: uno no puede cambiar a nadie más que a nosotros mismos. Y no importa cuán perfecto creamos nosotros ser, les aseguro que aún queda mucho por cambiar y mejorar en cada uno de nosotros. El problema es que como humanos tendemos a compararnos con otros. Siempre nos estamos comparando y eso es un error. No deberíamos de estarnos comparando con nadie. Entonces, si nos comparáramos, si queremos compararnos, comparémonos con Jesús, con Cristo, y vamos a ver cómo vamos a quedar muy abajo comparado con Cristo. Yo sé que para muchos es difícil de digerir ciertas cosas, por eso vivimos en una sociedad que ha aprendido a culpar las circunstancias y a otras personas en lugar de asumir su propia responsabilidad. Por ejemplo, en Proverbios 13:10 deja muy claro que la manera de muchos de tratar a otros no es la raíz de los conflictos, sino nuestro orgullo. Dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Si no estuviéramos tan enamorados de nosotros mismos, si no fuéramos tan orgullosos, nosotros no seríamos tan sensibles a todas las cosas que nos rozan de manera equivocada. Realmente es el amor que sentimos por nosotros mismos lo que hace que en medio de una discusión con nuestras parejas no nos quedemos callados, porque no queremos dejarnos pisotear y no practicar la humildad, lo que nos hace rebeldes. Una de las cosas que trae más liberación a nuestra vida es amar a alguien más que a nosotros mismos. Y cuando este amor es hacia Dios, nos vamos a regocijar cuando Él sea glorificado, aun cuando sea a través de nuestro sufrimiento. Y eso fue lo que hizo Pablo en Filipenses capítulo 1. Él trataba de consolar a los filipenses. Ellos eran muy importantes para Pablo y él era alguien especial para ellos. En Filipenses 4, 15 y 16, Pablo dijo que los filipenses, que ellos fueron la única iglesia que no lo dejó cuando él partió. Ellos no solo hicieron esto una vez, sino 2 veces, y lo hubieran hecho más veces si hubieran sabido dónde estaba Pablo. Él quiso asegurarles que todo en lo que él se refería andaba bien. ¿Cómo hizo eso? Él les dijo que todo su sufrimiento había favorecido en el reino de Dios. En Filipenses 1, del 12 al 18, Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Eso dice mucho. Pablo amó a Dios y a su reino más que a sí mismo. Si el encarcelamiento exalta el reino de Dios, entonces valía la pena. Esa es una gran actitud que tenía Pablo, y deberíamos de estar nosotros adaptándola también. Cuando Dios y las demás personas son más importantes para nosotros que nosotros mismos a veces, entonces vamos a estar en el camino a ser feliz. Recordemos uno de los mandamientos que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que tenemos que amarnos también para amar a los demás. Pero si dejamos de lado nuestro egoísmo para amar un poco más a los demás, entonces las cosas las vamos a hacer por amor, por desearle el bien a los demás, no por un interés. La mayoría de las personas son adictas a sí mismas como los adictos a las drogas. Ellos nunca están satisfechos.
Ni siquiera los discípulos de Jesús estaban satisfechos con él, a pesar de todo lo que ellos vieron que él hizo. Ellos querían más pruebas de quién era él. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso será suficiente para nosotros. Como se puede ver, no son nuestros problemas el verdadero problema, es la manera en que nosotros vemos a los problemas y la importancia que le damos a cada uno de ellos, lo que los hace un problema. Se entiende que hay cosas en la vida que requieren más importancias que otras, y sabemos que a veces nos enfrentamos con situaciones que creemos que jamás nos hemos enfrentado antes. Pero la realidad es que Jesús fue tentado en todo y no se encontró pecado en él. Puede que un problema nos requiera más sabiduría de Dios, y la palabra de Dios dice en Santiago 1:5 que Dios da sabiduría a todo aquel que se la pida. Pero ningún problema se escapa del poder de Dios. Sin embargo, hemos visto que hay muchas personas que necesitan exaltar sus problemas para justificar sus actitudes. ¿Alguna vez les ha tocado conversar con una persona donde todo lo que dice es un problema? ¿O somos nosotros una de esas personas? Entonces debemos escuchar algo que quizá las personas que nos rodean no se atreven a decirnos. Hay que cambiar. Hay personas que dan la misma importancia, desvelo, angustia a un pantalón que se les rompe que a una enfermedad. Sus vidas son un problema, porque para ellos todo es un problema. En realidad el problema es la perspectiva, nuestro enfoque sucio y desgastado. Y vamos a ver algo que quizás después de estos versos bíblicos sea lo más cierto que hayamos escuchado. El primer paso para alcanzar la felicidad es aceptar que la felicidad existe. Las personas problemáticas pasan su vida justificando sus acciones y actitudes ante la vida con sus problemas. Y no hay una cosa que les moleste y les disguste más que el hecho de escuchar a alguien decirles que la felicidad existe y que no depende de sus circunstancias. Si yo soy una persona problemática, entonces debo reconocer que me molesta que en medio de mis problemas alguien quiera levantarme el ánimo, o dar una idea, o hacerme ver que no es tan grave. ¿Por qué me molestaría? Sencillamente porque toda la responsabilidad recaería sobre mí. Hemos sido entrenados por una sociedad que todo gira en torno a mí, a mi placer, a mi comodidad, mi ventaja, mi carrera, mi espacio, mi vida. Y lamentablemente eso no es felicidad, es un simple placer momentáneo. Cuando Pablo dijo que todas las aflicciones eran momentáneas, estaba diciendo que ellas eran efímeras comparadas con la eternidad. Ante los problemas, la perspectiva de Pablo era la eternidad, llegar a ese reino de Dios. A pesar de las cosas difíciles de esta vida, nosotros tenemos una eternidad tan maravillosa que ha sido prometida a cada uno de nosotros, y ante esto todos nuestros problemas no son nada en comparación. Siempre y cuando sigamos el camino de Dios, la palabra de Dios, obedezcamos al Padre, podemos llegar a ese reino que tanto hemos estado esperando. Voy a leer nuevamente el cuento que leímos en el video pasado, pero ahora sí voy a leer el final. Cuenta la leyenda que antes de que la humanidad existiera, se reunieron varios duendes para hacer una travesura. Uno de ellos dijo: pronto serán creados los humanos. No es justo que tengan tantas virtudes y tantas posibilidades. Deberíamos hacer algo para que les sea más difícil seguir adelante. Llenémoslos de vicios y de defectos, eso los destruirá. El más anciano de los duendes dijo: está previsto que tengan defectos y dobleces, pero eso solo servirá para hacerlos más completos. Creo que debemos privarlos de algo que, aunque sea, les haga vivir cada día un desafío. ¡Qué divertido!, dijeron todos. Pero un joven y astuto duende, desde un rincón, comentó: deberíamos quitarles algo que sea importante. ¿Pero qué? Después de mucho pensar, el viejo duende exclamó: ya sé, vamos a quitarles la llave de la felicidad. ¡Maravilloso! ¡Fantástico! ¡Excelente idea!, gritaron los duendes mientras bailaban alrededor de un caldero. El viejo duende siguió: el problema va a ser dónde esconderla para que no puedan encontrarla. El primero de ellos volvió a tomar la palabra: vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. A lo que otro miembro repuso: no, recuerda que tienen fuerza y son tenaces. Escalarían el monte y el desafío terminará. El tercer duende dijo: escondámosla en el fondo del mar. No, dijo otro, recuerda que tienen curiosidad. Alguien inventará una máquina para bajar y la encontrará. El tercero dijo: elijamos un planeta. A lo cual los otros dijeron: no, recuerda su inteligencia. Algún día inventarán una nave que pueda viajar a otros planetas y la descubrirán. Un duende viejo que había estado escuchando en silencio se puso de pie y dijo: creo saber dónde ponerla. Debemos esconderla donde nunca la buscarían. Todos voltearon asombrados y preguntaron: ¿dónde? El duende respondió:
la esconderemos dentro de ellos mismos, muy cerca de su corazón. La risa y los aplausos se multiplicaron. Todos los duendes reían. ¿Estarán tan ocupados buscándola afuera, desesperados, sin saber que la traen consigo todo el tiempo? El joven escéptico acotó: los hombres tienen el deseo de ser felices. Tarde o temprano alguien será suficientemente sabio para descubrirla y se lo dirá a todos. Quizás suceda así, dijo el más anciano de los duendes. Pero los hombres también poseen una innata desconfianza de las cosas simples. Si ese hombre llegara a existir y revelara que el secreto está escondido en el interior de cada uno, nadie le creerá. Hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido de bendición y de aprendizaje para todos y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.